Camila ya está lista para hacer la traducción. Acá, pues creo que sin más preámbulos, Cami, yo creo que esta es una entrevista muy bien lograda. ¿Cómo logró llegar usted al señor William Shatner en plena cuarentena? Camila, de verdad, qué gran trabajo, muy bien. Ya secretos de la producción. Sí. Intensa, qué intensa, Camila, pero bueno. El señor William, estoy desayunando. Hola, Camila, estoy en el baño, Camila, ¿qué hacemos? Bueno, está en el teléfono, vamos a saludarlo. William Shatner, como antes lo comentaba, el próximo 5 de abril en History se estrena Inexplicable. Ya vamos a hablar con él de qué se trata este nuevo proyecto de televisión. William Shatner, que interpretó durante tantos años al famosísimo Capitán Kirk en la serie Star Trek, está con nosotros. Así que, Camila, salúdelo y dígale que es un gran placer tenerlo con nosotros al aire hoy. Mr. Shatner, welcome to W Radio. Pleasure talking to you today. It's a pleasure talking to you. Bueno, al señor Shatner, la primera pregunta es, bueno, ¿qué vamos a ver en esta nueva serie de History llamada Lo Inexplicable? So, Mr. Shatner, what are we going to see in this new history series, The Unexplained? So The Unexplained is a show about mysteries that seem to have no explanation. A couple of them being, I'm thinking of the stuff in South America. There's a locale in one of the countries in South America where lightning strikes continuously. There's no explanation for it. A woman has been struck several times by lightning. The old exclamation of this couldn't happen. The chances of this happening is like you being hit by lightning. Well, she's been hit by lightning several times. No explanation. There are forests in Japan where people go to commit suicide. Are there evil places? Are there places where evil exists? What is evil? There is a mystery of a group of Russian students who went on vacation to the mountains and in the snow and disappeared for 3 or 4 months, were discovered later on in the summertime by the people who went out to look for them. The bodies were strewn over many miles, and instead of being in their winter clothing, they were in their sleep clothing. The tent that they had been living in was ripped open from the inside, and their bodies were mangled. And we don't know why or what happened. What happened? There are so many mysteries in our lives. One of the big ones, of course, is life after death. Is there or isn't there? And there's no explanation. What happened that made tens of thousands of people leave suddenly? Where did they go? Why did they go? Unexplained. Wow. Pues nos cuenta Montoya que vamos a ver en esta serie misterios sin explicaciones. Nos dice que muchos de estos fueron grabados en Sudamérica. Uno que nos dice es un lugar aquí en Sudamérica donde caen rayos constantemente, todo el día y toda la noche están cayendo rayos y es algo que nadie puede explicar. De hecho, una mujer ha sido víctima de estos rayos muchísimas veces. Nos lleva luego hasta Japón y nos dice que hay un bosque en Japón en donde la gente va y comete suicidios. Entonces nos dice él, ¿realmente existen esos lugares de maldad? ¿Realmente existe la maldad? ¿Qué es la maldad? Nos lleva luego a Rusia y nos dice que en Rusia se presentó un caso de unos estudiantes que desaparecieron y sus cuerpos aparecieron desmembrados en diferentes lugares de Rusia. Es algo inexplicable también, nunca se llegó a saber cómo pasó esto, y nos dice además algo muy importante, la vida después de la muerte, que ha sido uno de los misterios más grandes que ha existido. Todos estos temas los toca él en su nueva serie, Lo Inexplicable. ¿Y cómo llega él a ser el presentador y productor ejecutivo de este proyecto? So we would like to know how you arrived to being the host and the executive producer of this program. The curiosity is what has been the saving grace and the destruction of mankind.
It's a yin and a yang. Curiosity is what has taken us out of the trees to the telephone, and it has taken us from a majestic progression of nature, moving at a slow pace of change, to a rapid pace of change, which could lead to the destruction of all humankind on Earth. That has been the result of our curiosity. Pues nos dice que la curiosidad ha sido lo que lo ha llevado a él a convertirse en el presentador y en el productor ejecutivo de este programa. Nos dice que así como el hombre saltó del árbol para luego empezar a comunicarse por teléfono, así como el yin y el yang, realmente todo lo que sucede en esta vida es por la curiosidad del hombre, y así llega él a este programa. Yo quisiera preguntarle a William, ¿cómo logra explicar lo inexplicable? So, William, how you explain the unexplained? It is part of our life today, which has both given us this great benefit of science and the very real possibility that we're all going to die, mankind is going to die in the next 100 years due to global warming. We're constantly looking for the answers to things we don't know. That seems to be innate, part of us. And it's part of what has made us being able to talk on the telephone like this. And part of what's being made, and the advances to that, is FaceTime. And I could be looking at your faces. What we're seeing now with the coronavirus and the panic and the solutions that mankind is arriving at for the coronavirus is a rehearsal for what's going to happen in 100 years when everything changes and we need to do something now to prevent what's going to happen in 50 to 100 years. We're in a rehearsal for a worldwide challenge, and we all know the challenge. Pues nos dice Rosario que realmente todo se cuenta a través de preguntas. Esa es la única forma de dar respuestas, y que después de usted tener una respuesta, pues le surgen más preguntas, y es así como él llega también a este tema del coronavirus y nos dice que todo este pánico que se ha generado, todo esto que está pasando en este momento, realmente no se sabía, nunca se supo, ahora se está desarrollando, y nos dice él, ¿qué va a pasar en 100 años? ¿Dónde estaremos después de esto en 100 años? Es repensar constantemente dónde va a estar el ser humano cada día. Bueno, Camila, yo sí quisiera que le preguntáramos que si realmente él cree que los seres humanos debemos sentir miedo de aquello que no conocemos. So, Mr. Shatner, do you think that humans should be afraid of what we don't know? Well, gee, these have the most intelligent questions I've ever heard. Everybody is afraid of the dark. We're born with a fear of the dark, and that darkness is both palpable, like dark, like being in a cave and no light. I can't think of anything more frightening than spelunking, and then suddenly the lights go out and you're in a cave in absolute darkness. I've been in a cave where it's been dark and you can almost feel how dark it is. That darkness is also a metaphor for not having knowledge. So that when we thought the sun was a god, and it was pulled across the sky with horses, and there was the sun god in the chariot of the sun. That's how we explain the sun. Well, now we know the sun. We know certain answers about the sun and how everything is held in place by gravity and yet is in motion. There's so much we don't understand there, but we suddenly realize it isn't a mysterious being who's looking at us
and going behind the horizon with a chariot. So we have a certain amount of light shining in that darkness. But no matter how much light science sheds on the darkness of ignorance, we're still ignorant, and we still find things that are unexplained. So we have a little light in the cave of our headlight, but there are deep shadows further along that are mysterious and frightening. But the darkness is infinite, and there's explanations we'll never arrive at. Pues nos dice que realmente es una muy buena pregunta, que estamos llenos de buenas preguntas. Nos dice además, Catalina, que el miedo es como la oscuridad, y hace una metáfora, y nos dice el miedo es la oscuridad, y la oscuridad es no tener conocimiento. Entonces, cuando uno está en una cueva sin luz y ve realmente que no tiene cómo salir de allí, empieza a crear diferentes teorías. Entonces, él nos habla del sol y nos decía en un principio se creía que el sol era un dios y que nos perseguía y que en algún momento nos iba a mandar una antorcha porque no sabíamos que era el sol y porque no se tenía conocimiento de la gravedad y cómo funcionaba. Y es más o menos así. Entonces, él nos dice realmente en la oscuridad no tiene fin, es algo infinito. Entonces realmente hay muchas sombras, pero siempre se puede llegar y se puede conocer un poco más sobre todos los misterios. Bueno, yo sí quiero saber un poco más de cuando grabaron Star Trek. ¿Cómo pensaban que iba a ser el 2020? Mr. Shatner, when you were shooting Star Trek, how you think 2020 will be? That's a good question. The science fiction imagines what will take place in the future. But of course that's unexplained because look at the coronavirus. Who would have thought, what is it, a month ago, 2 months ago? We were in the midst of, the world was burgeoning and people were making things and there was lots of exploration. People were going to Rio de Janeiro and all of a sudden within a week everything is stopped. 2020 will be remembered for a long time of being this moment in history when everything stopped. And then the mystery is, when does everything start, and how will it be? My thought is everything is going to be fine, and that within a short period of time, we will come back to what we thought was normal before the virus. But who could have anticipated the virus? So science fiction imagines the future, but we don't know what the future is going to hold. So in our imagination, we explain things through science, imagined science, like you could have warp drive and not take 10,000 years to get someplace, but it would take place in a day. That's an imagined thing, but maybe one day that will be a fact. It's unexplained. You could probably do a show on inventions that science fiction writers thought of that have an explanation, but will they be a fact 300-400 years from now? But yes, I think science fiction asks the same questions that the unexplained does. Pues nos dice que es una muy buena pregunta, Juliana, que realmente Star Trek era una serie de ciencia ficción, tenía lugar en el futuro, pero nos dice, bueno, miremos el futuro. Hace 2 meses se desató esto del coronavirus, nadie se lo imaginaba. Recordaremos este momento cuando todo paró y ahora el misterio es cómo será el regreso. Entonces nos dice, realmente regresaremos a lo normal, y eso es lo que nos lleva a él a decirnos, esa es la ciencia ficción. Uno siempre está imaginando en su cabeza lo que puede pasar, pero realmente la realidad puede ser totalmente diferente. Mr. Shatner, thank you so much for being with us in W Radio. And you too, my dear, and your listeners and the viewers who will watch The Unexplained on Sunday. Que muchas gracias, que nos espera a todos el domingo en History viendo la serie Lo Inexplicable. Estaremos.
me quedé con un sinsabor de no haberle hecho un par de preguntas muy buenas que teníamos para el señor William Shatner, el Capitán Kirk en Star Trek, que el próximo 5 de abril en History a las 9 de la noche estrena Inexplicable. Ya estuvimos hablando de este nuevo programa, de esta serie en History, lo inexplicable. Pero pues Camila, si usted es tan amiga de él y está en la casa, no está haciendo pues mucho que digamos, yo le pedí el favor de que lo contactara otra vez porque quiero preguntarle de la cuarentena. Entonces, Camila, ¿contestó o no contestó? Sí, nos contestó, nos esperó de hecho un momento, dijo que no tenía ningún problema. No, que es esta felicidad. Sí, muy bien. Bueno, pregúntele si está listo porque tenemos 2 preguntas más. A ver. Mr. Shatner, are you there? Are you ready? Okay, I'm ready. Muy bien. Bueno, William, Rosario tiene pregunta, ¿no? Sí. Yo sí quería preguntarle si él volvería a ponerse el traje del Capitán Kirk en alguna nueva película o serie de televisión. So, we would like to know, will you play James Kirk again if someone asks you for? Well, if they asked me to do Captain Kirk again, that would mean we're starting filming again. And I would be so happy that we're all out there again, I might say yes. Up to now, I've said no. Wow. Pues nos dice que sí, que si alguien le vuelve a decir que van a volver a hacer Star Trek y que él va a interpretar al Capitán Kirk, que sin duda alguna él lo haría. A mí en la cuarentena esto es lo que más me está gustando, que los invitados no tienen excusa para decir, no, es que estoy ocupado, tengo esto. No, está en la casa. Entonces, claro, Camila lo llama otra vez y le dice, venga, tenemos una preguntita de la cuarentena. Que nos faltó una cosita. ¿No? Le arreglamos la tarde al señor Shatner. William Shatner está con nosotros al aire. Así rápidamente, ya que nos da pena. ¿Cómo está pasando esta cuarentena, señor Shatner? Mr. Shatner, we would like to know, what are you doing in this quarantine? Well, I'm in quarantine here. I'm on the telephone in a room in my house in Los Angeles, and my whole family, we communicate by FaceTime. We're all across. Imagine this: your listeners and the viewers on Sunday will be in quarantine at the same time that I'm in quarantine. We're all sharing. Many people across the world that we know are in quarantine at this moment. We're all isolated, and yet look what's bringing us together. We're all isolated by a virus that is a original being. There were viruses began when life began, until it doesn't work and we're facing global warming because of the technology. It's so profoundly mysterious. It needs sorting out by better minds than mine. Thank you so much. Lo despido, Montoya, ¿sí? Sí, que ahora sí, que ya vaya a lavar la losa, que tranquilo, que ya vamos a dejar en paz, que gracias. Mr. Shatner, thank you for being with us today, and we'll let you rest right now. Thank you. I love this challenge, by the way. I'm having the best time. Take care. Thank you. Pues nos dice que realmente es un gran misterio, Montoya, porque este virus que los tiene a todos desolados, que los tiene a todos con sus familias, realmente los virus nacen cuando el ser humano nace, y con el ser humano nace la tecnología, y la tecnología ha llevado al calentamiento global, y el calentamiento global va a llevar a que la humanidad termine y que todo inicie de nuevo. Y nos dice él, realmente esto es un misterio que va mucho más allá de la mente, y un misterio al que se van a acercar mucho en ese programa que nos dice él el domingo a las 9 de la noche por History. Invitadísimos todos, domingo 5 de abril en History, 9 de la noche, ahora con mayor razón tenemos que estar allí. Qué gran ser humano. Pero qué bacán, de verdad, esperarnos. Sí, demasiado querido. Unas preguntas todavía. No, pues total, menos mal lo tenía para dónde irse, ¿no? Se quedó a descansar ya.